Buenos días a todos. Es un privilegio y un gozo volver a venir aquí un domingo por la mañana a alabar a nuestro Dios y recordar lo que Él ha hecho a nuestro favor. Bienvenidos todos. Hoy sabemos que comenzamos la escuela dominical otra vez, retomamos esa actividad mañana y tarde. Y es un gusto también poder explicar a los niños la palabra de Dios a todo tiempo que nos reunamos. Hemos cantado Santo, Santo, Todopoderoso. Y una estrofa que hemos cantado dice así: con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Eso es lo que hemos venido a hacer esta mañana, a darle la honra y la gloria a nuestro Dios por lo que ha hecho a nuestro favor. Y como dice la canción, a toda lengua y nación. Vino para salvar a todos, sin distinción. Solo tenemos que hacer una cosa: aceptar su sacrificio a nuestro favor y reconocerlo. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos para poder alabarte, para poder testificar de tu presencia entre nosotros, Señor, de poder testificar que tú has cambiado nuestras vidas. Gracias porque ese sacrificio fue perfecto, Señor. Has tomado nuestro lugar en la cruz, Señor, pagando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. Ese sacrificio fue perfecto porque el único que podía hacerlo era perfecto, Señor. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de perdón ante ti, porque, Señor, tu santidad así lo demandaba. Que alguien santo y perfecto fuera sacrificado en nuestro favor. Darte a ti la honra y la gloria, Señor, por ese sacrificio que nos has dado. Ahora también quiero pedirte, Señor, que tú bendigas esta reunión, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, Señor, y que tu nombre sea exaltado y sea alabado, Señor. Que tu palabra muere en nuestros corazones, Señor, y que podamos aprender por medio de ella a imitarte y a seguir tu ejemplo, Señor. Permite que esta adoración sea sincera, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, para que, aparte de todo pensamiento que sea parte de la comunión contigo, Señor, podamos centrarnos en tu palabra, Señor. Y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, antes de continuar con la reunión, podemos cantar una canción que dice Poderoso. Lo hacemos en pie. Por
La epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, somos también gemidos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la palabra de Dios. Os invito ahora a ponerse en pie y cantar esta última parte de la lectura. Cristo es el que murió. Yeah.
Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es un gozo poder en esta mañana adorar al Señor ahora por medio también de estudiar su palabra. Así que vamos a hacerlo juntos y vamos a orar para comenzar también este tiempo de estudio de la palabra. Oremos. Ay, por cierto, eso, los niños también pueden salir, ya me he olvidado, para su escuela dominical. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana, delante de ti, estamos admirados porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, lo entregaste por nosotros, Él que era el justo, Dios hecho hombre, el único hombre que habitó este mundo y que no merecía la muerte, precisamente se entregó a la muerte. Y por eso, Señor, aquellos que hemos creído en Cristo, podemos estar seguros, firmes en la verdad de que somos vencedores, de que Él venció a la muerte y esa es nuestra seguridad. Y por eso, Señor, en esta mañana nos gozamos al alabarte, al recordar precisamente tu amor. Y también, Señor, queremos en esta mañana al acercarnos a ti reconocer que tú eres un Dios sabio, que eres un Dios perfecto, que eres el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que se ha revelado y sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Es la verdad que tu iglesia debe poner en alto. Eso queremos hacer ahora y por eso, Señor, te pedimos también que tú nos des, por medio de tu palabra y tu espíritu, claridad en cuanto a tu revelación, a tu voluntad. Y que también, Señor, muevas nuestros corazones para la obediencia, para la acción. Oh, Señor, que en esta mañana tu pueblo responda. Y aún, Señor, te pedimos que en esta mañana, si alguna persona entre nosotros o que nos escucha a través de internet no ha creído en Cristo, aquel que murió por nosotros, que tú, Señor, tengas compasión y misericordia y traigas salvación entre tu pueblo en este día, para que así como hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, también tu pueblo se goce una vez más de ver tu poder y tu gracia. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, primera Timoteo. Quiero invitaros a buscar en vuestras Biblias primera Timoteo capítulo 2 y versículo 9, o vamos a estar estudiando juntos los versículos del 9 al 15. Hoy, 18 de abril de 2021, se cumplen exactamente 500 años del día en que Martín Lutero pronunció posiblemente sus palabras más famosas. Al pensar en Lutero, nuestra mente suele viajar a otro momento, año 1517, el 31 de octubre, cuando Martín Lutero clava en aquella puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis para comenzar un debate, una conversación en cuanto a la deriva de la iglesia. Pero lo que ocurrió el 18 de abril de 1521 en otra ciudad alemana, en este caso la ciudad de Worms, fue lo que realmente marcó el devenir de lo que conocemos como la Reforma Protestante. Aquel día fue un día histórico y fue un día mundialmente histórico. Quizás es la primera vez que escuchas que hay una ciudad en Alemania que se llama Worms, pero en aquel día Lutero tenía que presentarse ante los máximos poderes en el mundo en aquella época. Por un lado, el principal representante del Papa,
el teólogo y obispo Johannes von Eck, y por otro, presidiendo aquella reunión, el mismísimo emperador Carlos V. Y en aquel tiempo aún se hablaba del imperio, del Sacro Imperio Romano, que ya no era mucho imperio y para nada era sacro, pero así era como se reconocía. Y Carlos V en aquel momento, y había subido al trono recientemente, gobernaba el mundo prácticamente, y lo gobernaba en clara armonía con el Papa. Desde el norte de Europa, desde las tierras de Escandinavia hasta la parte más al sur de la bota que es Italia, solo había una iglesia. Y ante ellos, y realmente ante el mundo, Lutero fue convocado para ser cuestionado acerca de sus enseñanzas y para ser llamado a retractarse de sus escritos, bajo la amenaza de ser declarado hereje, lo cual conllevaba la muerte. De hecho, el edicto final, después de aquellos días, unas semanas después, el edicto de aquel emperador fue que cualquiera podía encontrar y matar a Martín Lutero y no habría consecuencias. En este punto, Lutero ya había expresado enfáticamente que la Iglesia no podía basarse en nada más que en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que estaba en juego, defender la verdad, defender la suficiencia de las Escrituras, pero la Iglesia oficial negaba precisamente esa suficiencia, proclamando la infalibilidad de los papas y la exclusividad del magisterio y la tradición de la Iglesia. El hecho de que solo unos pocos podían leer y entender las Escrituras. Así que un día antes, el 17 de abril, Lutero se presentó ante las autoridades políticas y religiosas con una mesa ante él que contenía aquellos escritos del monje agustino. Y Lutero fue interrogado con dos preguntas, solo dos preguntas. Solo tenían dos preguntas para él. La primera: ¿son estos tus libros? A lo cual Lutero, después de observarlos, dijo sí. Y luego la segunda pregunta: ¿te retractas de lo que has escrito? Y la respuesta de Lutero en este caso fue pedir que le concedieran un día para pensar su respuesta. Obviamente, Lutero sabía que su vida estaba en juego. Así que a Lutero se le concedió su petición, le dieron un día, 24 horas. Y al día siguiente, el 18 de abril de 1521, a las 4 de la tarde, hace exactamente 500 años, Martín Lutero pronunció las que se convertirían en sus palabras más famosas. A la pregunta de ¿te retractas de lo que has escrito?, Lutero respondió: a menos que no sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en sus concilios debido a que han errado y se han contradicho continuamente, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Me mantengo firme en las Escrituras. Mi conciencia es
prisionera de la palabra de Dios. Sabemos que Dios en su providencia preservó la vida de Lutero. Él era un hombre condenado a muerte y él lo sabía. Dios tenía otros planes. Pero ese momento fue el establecimiento del principio de sola escritura. Solo la palabra de Dios, la absoluta suficiencia y preeminencia de la palabra de Dios sobre cualquier palabra del ser humano. Así que creo que es más que apropiado que hoy comencemos nuestro estudio con este recordatorio. Y no tanto por la fecha. Hasta hace 4 días no me había dado cuenta de la coincidencia de que hoy es precisamente el 500 aniversario de esas palabras. Pero no es la fecha, sino la lucha en la que estamos. La lucha en la que estamos cuando tenemos que hablar de los roles diferentes de hombre y mujer, de acuerdo a lo establecido por Dios según su diseño perfecto. Es más que apropiado porque, como ya dijimos la semana pasada, en este tema y en muchos otros, decir lo que Dios dice es decir lo que no es tolerable. Hoy vivimos tiempos como los del profeta Isaías, tiempos caracterizados por que a lo malo se le llamaba bueno. Isaías 5:20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos esos tiempos. Hoy en día, los roles que el Dios santo y sabio diseñó para hombre y mujer, tanto en el matrimonio como en la iglesia, se consideran malos e injustos. Se consideran erróneos y nocivos. Y esta manera de pensar está influenciando a la iglesia. Por eso no podemos alejarnos de la autoridad y suficiencia de las Escrituras, no podemos retractarnos del plan infalible de Dios, por muy fuerte que sea la presión a nuestro alrededor. Si es que honestamente queremos ser columna y sostén de la verdad, porque solo una iglesia cimentada, solo una iglesia firmemente establecida en la verdad puede ser columna y baluarte de la verdad. Solo aquellos que se mantienen firmes en las Escrituras y cuyas conciencias están presas de la palabra de Dios van a poner en alto la verdad. Y la primera pregunta que quiero poner delante de nosotros hoy es esta: ¿acaso nuestro Dios no es digno de confianza? Permíteme que en esta mañana apele precisamente a tu fe y ante este tema, ante la verdad de su palabra. ¿Confías en Dios? En su sabiduría, en su soberanía. Pablo sí. El apóstol estaba persuadido de la sabiduría de Dios, pero también estaba preocupado por la perniciosa influencia de la falsa enseñanza que estaba acuciando a la iglesia en Éfeso. Por esta falsa enseñanza, en aquella iglesia se estaba comenzando a normalizar conductas pecaminosas, se estaba comenzando a alimentar y promover el orgullo. Y ya lo hemos visto en el capítulo 1, Pablo tiene que decirle a Timoteo que instruyera a algunos, versículo 3 del capítulo 1, a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe.
Luego, en el versículo 6, habla de que algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Luego Pablo en el capítulo 4 le va a recordar a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Luego, entre algunas de sus advertencias y más correcciones, en el capítulo 5, versículo 8, va a decir, por ejemplo, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Eran los problemas que estaban acuciando a esta iglesia por la falsa enseñanza. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes recillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Varias cosas que Pablo tiene que corregir por la influencia de la falsa enseñanza, que es, como también explicamos por medio del capítulo 1, es una enseñanza que consiste en añadir ideas y sabiduría humana a la sabiduría de Dios. Consiste en distorsionar la verdad, en despreciar el poder de la verdad, en hacer interpretaciones ilegítimas de la verdad. Y por eso, en la sección en la que estamos ahora, capítulos 2 y 3, el apóstol tiene que corregir varios errores que se estaban dando en el seno de la iglesia. Y Pablo corrige primero a los hombres, lo vimos el domingo pasado, los hombres que no estaban sirviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Hombres que deberían demostrar y promover la piedad con integridad, manos santas, con humildad, sin ira ni contienda. Hombres que habían sido llamados a dirigir la iglesia, como también veremos en el capítulo 3. Y esta exhortación, hermanos, no implica necesariamente que todos los hombres en aquella iglesia estaban actuando incorrectamente, como también sucede ahora con la exhortación a las mujeres. Pero sí es importante recordar el peligro y el efecto de unos pocos malos ejemplos, como precisamente el apóstol Pablo advirtió a los Gálatas cuando les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el peligro, ese es el problema. Por esta razón, Pablo va a corregir a hombres y mujeres según el diseño y el plan soberano de Dios, para que ambos promuevan la piedad en la iglesia. Es el punto del pasaje. Pablo corrige a hombres y mujeres, les corrige según el diseño y el plan soberano de Dios, para que ambos promuevan la piedad en la iglesia. Y vamos a ver cómo al final el apóstol está alentando las mismas actitudes para ambos, porque las mujeres también promueven la piedad con integridad y con humildad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice así: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan
la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Este pasaje presenta dos actitudes esenciales de mujeres piadosas, mujeres que promueven la piedad en la iglesia. Dos actitudes que evidencian convicción en la verdad y que fomentan la piedad, es decir, una manera de vivir que glorifica a Dios. Ya hemos dicho que esta palabra piedad es una palabra clave en esta epístola y realmente también en la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Porque esta palabra piedad apunta a mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. Es lo que significa piedad, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir delante de Dios. No vivir delante de uno mismo, no vivir delante de los demás, es decir, no que yo mismo marco mi patrón de vida o los demás lo marcan, sino que Dios lo hace. La semana pasada vimos cómo estos mandatos que estamos considerando no son la opinión subjetiva de un hombre, sino las exhortaciones objetivas de un apóstol acreditado por Dios. Es el deseo de Dios para hombres y mujeres en la iglesia. Pablo dice, en todo lugar. Estos mandatos son dados para todo lugar donde la iglesia se reúne para adorar a Dios. Ese es el contexto, la iglesia reunida. Las reuniones de adoración de la iglesia. Porque estamos hablando de la casa del Dios vivo. Capítulo 3, versículo 15, este es el contexto. La iglesia es la casa de Dios, es el lugar donde se hace lo que Dios dice. Y de acuerdo al diseño de Dios, son hombres los que dirigen la iglesia. De manera particular, en este pasaje, son hombres los que dirigen la oración por los perdidos. Pero, como veremos también en el capítulo 3, son hombres los que dirigen a la congregación. Y ahora, al poner su atención sobre las mujeres, sobre las actitudes que había que corregir, aunque las mujeres no son llamadas a ejercer el rol de dirigir en la iglesia, como bien dice un comentarista bíblico, las mujeres son tan responsables de la integridad del pueblo de Dios en la adoración como los hombres. Por eso las mujeres, así como los hombres, también promueven la piedad en la iglesia con integridad y con humildad. Así como los hombres son llamados a ejercer su rol piadosamente, también lo son las mujeres con respecto a su rol. Primero, con integridad. Notad aquí la primera exhortación de Pablo a las mujeres, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas palabras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. La palabra asimismo conecta claramente el mandato a los hombres con el mandato a las mujeres. Pablo dice en el versículo 8, quiero que, y es el mandato a los hombres, y aquí es el mismo verbo. Pablo no lo tiene que repetir. Quiero que las mujeres tienen la misma categoría, ambos mandatos tienen el mismo propósito. Y esta corrección particular en cuanto a la vestimenta está centrada en lo que Pablo dice en el final del versículo 10, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Como corresponde a las mujeres que han creído en Cristo y que viven para seguir a Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Lo que es evidente en una mujer
que busca la gloria de Dios, no su propia gloria. Hermanos, hermanas, la clave en esta corrección no está en definir una manera específica de vestir. Pablo no es un experto en moda, pero Pablo es un experto en el poder de Dios evidenciado en personas. La palabra decorosa y el verbo vestirse aquí en el versículo 9 tienen la misma raíz, vienen de la misma palabra, cosmeion, de donde viene en castellano la palabra cosmética. Esa es la idea, apunta a una manera adecuada de arreglarse, una manera apropiada de vestirse para la adoración. Y esta manera adecuada, Pablo dice que es el pudor y la modestia. Pudor es una palabra que apunta a lo que es moralmente correcto, a aquello que se aleja de lo vergonzoso. Una mujer que demuestra aún con su manera de vestirse que quiere alejarse de aquello que desagrada a Dios, que es una vergüenza delante de la palabra de Dios. Pablo exhorta a las mujeres a vestirse con moderación y con dignidad. Modestia significa buen juicio. Apunta a una actitud de discreción, de sobriedad. Y otra vez, no son tanto estilos de ropa, sino la actitud de una mujer que quiere mostrar la belleza de su corazón, no la de su cuerpo. Justo lo que Pedro también enseña en su primera carta. Fijaos lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3 y versículos 3 y 4. Dirigiéndose a las mujeres dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Es el yo interno, es el agradar a Dios, lo que es precioso delante de Dios. La voluntad de Dios en cuanto a la manera de vestir de una mujer es que no busque la atracción a sí misma, sino que busque desplegar su reverencia a Dios. Es la actitud de vestir con decencia y con discreción para no ser una distracción en la adoración. Y notad aquí la sintonía con la instrucción a los hombres. Ellos también deberían venir con manos santas, no lo externo, no el hecho de levantar las manos, como si eso significara que ya la persona es íntegra, sino esa vida que refleja y que el hombre expresa con esa actitud de manos levantadas. De la misma manera la mujer está expresando lo que hay en su corazón por medio de la manera aún en la que se está vistiendo externamente. Y Pablo no está condenando aquí la riqueza ni las joyas preciosas. La Nueva Jerusalén, si no la has leído, va a estar llena de joyas preciosas. O sea que no es el punto. El problema estaba en las mujeres que a través de eso querían exhibir sus riquezas. Mujeres que querían presumir de su posición. Y es algo que no es solo de aquel contexto, de aquella cultura en el siglo I, eso sigue ocurriendo igual que siempre. Pero Pablo no está preocupado aquí por la influencia superficial de la cultura en Éfeso, sino como él está apuntando, señalando continuamente, él está preocupado por la influencia sutil de la falsa enseñanza. ¿Qué promovían los falsos maestros? Promovían el amor propio, promovían el orgullo. Recordad que estos son los que querían ser maestros de la ley, querían ser llamados maestros, aunque cuando hablaban ni siquiera sabían de lo que estaban hablando. No les importaba lo que hablaban, les importaba la imagen. Eso es lo que estaban promoviendo. Y algunas mujeres estaban cayendo en eso. Y antes de ser muy rápidos y en pensar
bueno, igual era la cultura de Éfeso allí. Ya veremos en un momento más adelante cuál era la cultura en Éfeso. Pero aquí es más probable que Pablo esté pensando en lo que ya había leído y estudiado en el Antiguo Testamento. Otra vez aquellos tiempos del profeta Isaías. Tiempos en los que Dios mismo dice que ese pueblo estaba siendo gobernado por mujeres. En el capítulo 3, versículo 12, Dios dice esto: oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Y luego en el versículo 16, además dijo el Señor: puesto que las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido y los ojos seductores, y caminan con paso menudo, haciendo tintinear las ajorcas en sus pies, el Señor herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sión, y el Señor desnudará su frente. Aquel día el Señor les quitará el adorno de las ajorcas, los tocados y las lunetas, los pendientes, los brazaletes y los velos, las redecillas, las cadenillas de los pies, las cintas, las cajitas de perfume y los amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, las túnicas, los mantos y las bolsas, los espejos, la ropa interior, los turbantes y los velos. Es una lista muy grande. Pero ¿qué es lo que está mostrando? Orgullo. Ese deseo de atraer la atención a sí mismas. Al igual que con los hombres, la exhortación a venir con manos santas, el apóstol también exhorta a las mujeres a venir con la misma actitud de integridad. El problema no es externo. Queridas hermanas, el problema es interno. Es tu corazón. Por eso el problema aquí no es que te vistas a la moda, ni la solución está en vestirse como los Amis. ¿Has oído hablar de los Amis? Esas poblaciones en los Estados Unidos donde, entre otras cosas, los hombres y las mujeres se visten igual que hace más de un siglo. Esa no es la solución. Eso es externo. El problema ni siquiera es tanto en vestirse poca ropa, ni la solución está en usar un burka. Como esas mujeres en la cultura musulmana que se tapan todo menos los ojos. El problema está en un corazón orgulloso y vanidoso. El problema está en un corazón egocéntrico. Y la solución está en comprender que la belleza de una mujer está en su manera de reflejar a Cristo. Comprender que la manera en que te vistes nos dice a los demás lo que hay en tu corazón. Y va a sonar a cliché, pero la belleza de una mujer no es una cuestión externa y superficial. Y la realización de la mujer no está en sentirse bien con su propio cuerpo. La belleza está en el interior. Y ya sé que Disney nos ha robado la frase aquí, pero es la verdad, la palabra de Dios. Mucho antes que Disney, Dios dijo que la belleza está en el interior. Eso es lo que aprendemos en las Escrituras. Y nuestra conciencia está presa de las Escrituras. No es lo que aprendemos a través de los medios de comunicación, es lo que corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y aquí quisiera dirigirme por un momento a los que no estáis casados y que en un sentido tenéis la perspectiva de casaros algún día. Porque creo que aquí tenemos una importante aplicación para los que os preguntáis ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién debería casarme? ¿En qué debería fijarme realmente? Si eres un hombre o una mujer de fe, si profesas la piedad,
¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Bueno, a los chicos os diría que no deberíais poner la mirada en lo superficial. Os diría que con la ayuda de Dios miréis más allá, que observéis las actitudes que reflejan la piedad. Si de verdad queréis hacer la voluntad de Dios y encontrar la ayuda idónea, eso es lo que debéis hacer. Buscar actitudes piadosas. Y chicas, no voy a decir algo diferente. No deberíais poner vuestra atención en los aspectos externos de la personalidad. Y con la ayuda del Señor deberíais mirar más allá. Deberíais observar las actitudes de los que tienen manos santas. Recordad unos y otros que lo que el mundo ofrece siempre es basura envuelta en el mejor papel de regalo. Eso es lo que el mundo ofrece. Lo que está detrás de la manera de pensar de nuestra sociedad. Escucha, son doctrinas de demonios. No es Dios tiene una opinión, luego está el mal y hay cosas neutrales. La Biblia no dice eso. O te fías de Dios o te fías de lo que predican los demonios, de lo que el mal promueve. Así que, si quieres apuntar a una felicidad superficial y efímera, eso es lo que vas a conseguir. Y sobre todo, piensa que la integridad es pensar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, del Dios que te ama profundamente. No es el Dios que está ahí para fastidiarte, para decirte no todo el tiempo. Es el Dios que sabe cómo protegerte. Sabe que vives en un mundo a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y a que lo que es amargo se le llama dulce. Y Dios no quiere que por solo un principio de sabor dulce te tragues lo amargo. Y Dios quiere que las mujeres demuestren piedad en la iglesia con integridad, con modestia, con la decencia y la discreción que promueven la piedad y previenen la distracción. No nos engañemos, hermanos. El propósito de Pablo aquí no es denigrar a la mujer, sino todo lo contrario, dignificar a la mujer. Pablo quiere presentar ante nosotros la belleza y la excelencia del diseño de Dios, y las mujeres que confían en Dios lo demuestran con integridad, y segundo, lo demuestran con humildad. Y notad la segunda exhortación de Pablo a las mujeres, versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora, al leer estos versículos, muchos pierden de vista el punto principal, y yo diría radical, de lo que Pablo dice aquí. Muchos se quedan con una idea equivocada, muchos ponen la atención en lo que la mujer no puede hacer y pierden totalmente de vista lo que puede y debe hacer. El único imperativo en este pasaje es este, que la mujer aprenda. Y posiblemente para ti esto tiene una connotación negativa si no tienes cuidado. Mira, que aprenda, como si fuera algo inferior. Cuando lo cierto es que es precisamente lo que Pablo está tratando de enfatizar, que la mujer aprenda. Quizás no es muy llamativo hoy que la mujer pueda aprender, que pueda ser instruida, pero en aquel tiempo era radical. Pablo realmente está dignificando a la mujer en un contexto en el cual ella era despreciada, denigrada,
No había ni siquiera el concepto, no pasaba por la mente de la sociedad en aquel tiempo que una mujer fuera discípulo, que fuera enseñada, que tuviera maestros. Y Pablo no está haciendo esto como una cruzada social, es el plan de Dios. Es el plan de Dios que las mujeres aprendan en la congregación. Es el plan de Dios que las mujeres sean tan discípulos de Jesús como los hombres. Y también es el plan de Dios, como veremos en el capítulo 3, que no todos los hombres enseñen. Aquí no hay una cuestión de capacidad o una cuestión de inferioridad. No es que los hombres son más capaces, ni desde luego que los hombres son superiores a la mujer. Aquí hay una cuestión de diferentes funciones, diferentes roles. El Nuevo Testamento demuestra que en la Iglesia de Cristo enseñar y aprender son elementos esenciales. Piénsalo por un momento. ¿Cuál es el objetivo de Dios al salvarnos? No es meramente salvarnos. Vez tras vez el Nuevo Testamento nos recuerda que su propósito es hacernos a la imagen de Cristo. ¿Y esto es algo solo para los hombres? De ninguna manera. Dios quiere el crecimiento espiritual tanto de hombres como mujeres. No solo los hombres son llamados a crecer espiritualmente. Y no todos los hombres son llamados al rol de capacitar a los creyentes para que crezcan espiritualmente. ¿Entendemos esto? Dios estableció un orden. Dios estableció roles diferentes con el propósito de reflejar su gloria, de manifestar su propia sabiduría. Y la mujer debe aprender. No como si fuera algo menor para ella, sino enfatizando precisamente que ella debe ser discipulada. Y debe hacerlo con humildad. Y aquí está el punto, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y antes de caer en el error también de algunos, que parece que Pablo está diciendo aquí simplemente que la mujer cierre la boca, no es eso. Fíjate que esta palabra calladamente es la misma que se traduce como sosegada en el versículo 2. Cuando habla ahí que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, eso es lo que significa. Es la actitud de quien entiende que está conscientemente bajo autoridad. Esa es la actitud. La actitud de toda persona cuando está aprendiendo debería ser esa, humildad. Recibir lo que se le enseña. Obedecer lo que se le enseña. No cuestionarlo. O tener una actitud orgullosa de decir, bueno, a ver, si me convence, o si es como a mí me parece. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí, y como el versículo 12 también. Porque Pablo le dice a Timoteo, luego el capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña. Y a Tito le va a decir en el capítulo 2 de su carta y el versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Porque aquellos que Dios ha llamado para enseñar, lo que hacen es ejercer esa autoridad. La enseñanza y el ejercer autoridad van de la mano. Y por eso Pablo lo dice en el siguiente versículo, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, que tenga esta actitud humilde cuando es enseñada. Y el versículo 12 realmente completa la instrucción de Pablo en cuanto al rol de la mujer en la iglesia. Ella no es llamada a dirigir a la iglesia. No es llamada a ejercer autoridad en la iglesia. No es posible para la mujer tomar ese rol en la iglesia. Pablo tiene que hablar con rotundidad en este asunto, porque posiblemente ese era uno de los problemas con algunas mujeres guiadas, influenciadas por la enseñanza y el ejemplo de falsos maestros. Y Pablo va a presentar argumentos bíblicos, como veremos en un momento, pero es importante notar cómo el apóstol relaciona la enseñanza con la autoridad. Esta es una clave para entender aquí que Pablo
no está diciendo que la mujer no puede enseñar en ningún caso. De hecho, Pablo se estaría contradiciendo porque a Tito le dice, capítulo 2, versículo 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Nosotros nos estaríamos contradiciendo también porque en este mismo instante una mujer está enseñando a los pequeños en la escuela dominical. Pero no es el punto. Pablo está señalando que los que son llamados a ejercer autoridad lo hacen por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y ejercen esa autoridad sobre toda la iglesia reunida. Y es lo que veremos precisamente en la siguiente sección. Esto no está aquí por coincidencia o por casualidad, que precisamente el capítulo 3, los primeros versículos, nos van a señalar a aquellos que son llamados a ejercer autoridad. Aquellos cuyos requisitos son todos menos uno, cuestiones de conducta y carácter. Y el uno que no es de conducta y de carácter es ese don que Dios da apto para enseñar. Ahora, han surgido algunos argumentos en contra de lo que con claridad creo yo que el texto dice al leerlo. Algunos dicen que Pablo aquí lo que está prohibiendo realmente es el abuso de autoridad. Algunos dicen que esta palabra aquí, ejercer autoridad, este verbo, aucenteo en el griego, en realidad significa autoritarismo o un ejercicio abusivo de la autoridad. Pero, ¿sabéis? Eso es un argumento sumamente frágil, porque esta palabra solo significa autoridad. ¿Por qué dicen esto? Bueno, lo dicen, entre otras cosas, porque esta es una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y entonces hay quizás más lugar a conjeturas, pero muchos han demostrado ya claramente que esta palabra aquí no tiene un significado peyorativo, que no tiene una connotación negativa. Fijaos, Pablo dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad. Pablo, si quisiera aquí hablar de algo que tiene connotación negativa, no utilizaría aquí la palabra que utiliza enseñar, sino utilizaría la que utiliza en el capítulo 1, versículo 3, cuando habla de que no enseñaran doctrinas extrañas, que en el griego es una sola palabra, compuesta, que es enseñanza errónea o enseñanza extraña o enseñanza diferente. Pero Pablo aquí está utilizando simplemente la palabra enseñar. ¿Y qué connotación negativa puede haber en la palabra enseñar? Sucede lo mismo con la palabra autoridad. Si Pablo quisiera reflejar una connotación negativa, tendría que usar alguna otra palabra más. De hecho, uno de los estudios recientes que se han hecho con respecto a esta palabra, que se han analizado todos los casos donde esta palabra aparece en todos los escritos que existen hoy en día. Y en ninguno de ellos la palabra significa abuso de autoridad. Significa sencillamente ejercer autoridad. Además, otro estudio muy interesante acerca de este pasaje es la construcción que Pablo utiliza aquí, que la mujer enseñe ni ejerza autoridad. Esos dos términos unidos. Y este estudio demostró que es imposible gramaticalmente que un concepto tenga connotación negativa y otro positiva. O sea, no es correcto en el griego utilizar una frase como esta apuntando a un término en positivo, enseñanza, y otro término en negativo, abuso de autoridad. No es posible mandar que no enseñen y que no abusen de la autoridad. Enseñar tendría que ser algo negativo. Tendría que ser que Pablo no permitiese a las mujeres enseñar la mentira, por ejemplo, ni abusar de la autoridad. Pero si ese fuera el caso, entonces fijaos que la implicación sería que Pablo está permitiendo a los hombres que enseñen la mentira. Solo le está corrigiendo a las mujeres que no enseñen mentira, los hombres que enseñen lo que quieren. No tiene sentido. Es imposible, es incorrecto gramaticalmente. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer es llamada a someterse a los que han sido establecidos como autoridad en la iglesia. Que su rol
es aprender con humildad. Y ahora vienen los argumentos, porque podría ser que Pablo terminase aquí y hubiera lugar a la especulación, bueno, ¿por qué dice esto Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pero Pablo lo explica en los versículos 13 al 15. Pablo dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ahora otro de los argumentos actuales que sostienen que este mandato del apóstol es un mandato exclusivo para la iglesia en Éfeso. Esa es la otra teoría. Bueno, dice esto, pero solo lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Bueno, ese argumento se basa en una teoría que afirma que aquella ciudad era conocida por un fuerte movimiento feminista, que el punto del contexto es ese, y Pablo entonces está corrigiendo a las mujeres para que no actúen como las mujeres de su contexto. Pero, hermanos, el hecho de que Éfeso fuera conocida por el templo de la diosa Artemisa, como vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, y fuera conocida también por sus sacerdotisas, no implica que hubiera tal movimiento en aquella ciudad. De hecho, los datos históricos demuestran que Éfeso era una ciudad como cualquier otra. Era una ciudad con hombres como magistrados. Era una ciudad donde los grupos sociales y políticos eran dominados por hombres y donde la realidad religiosa era una sociedad politeísta. Artemisa era una más entre otros dioses y entre otros templos y entre otros sacerdotes. Pero el mayor argumento para entender que este mandato es un mandato para toda iglesia en toda época está en el hecho de que el apóstol nos lleva a lo que Dios hizo al principio, cuando creó a hombre y mujer, en un contexto libre de pecado. Ese es el contexto, ese es el argumento de Pablo. Y lo primero, el hombre fue creado primero. No que fue creado como superior, en ningún momento lo dice el relato en Génesis. Hombre y mujer fueron creados iguales en esencia, ambos a imagen de Dios. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Y lo vamos a leer para recordarlo bien. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues a Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, escucha, varón y hembra los creó. Este es el punto de la creación. Cuando Dios dice hagamos al hombre, Dios está diciendo hagamos al ser humano. Cuando Dios dice hagamos al hombre, que el hombre será varón y hembra. Los dos con la misma esencia. Los dos iguales delante de Dios, los dos creados a imagen de Dios, los únicos seres entre todas las criaturas creadas que son creados a imagen de Dios. Léelo, lee el relato de Génesis. Y a ellos Dios los bendijo, versículo 28, y les dijo a ellos, sed fecundos y multiplicaos. Algo que, por cierto, y perdonadme si os trato como personas simples que no sabíais esto, no es posible ser fecundos y humildes y multiplicarse, si hay un solo hombre, o si hay un hombre y un hombre, o si hay una sola mujer, o si hay una mujer y una mujer. Eso no es posible. Solo es posible un hombre y una mujer. Y hay que decirlo en estos tiempos. Y hay que arriesgarse. Esto va a salir en internet. Pero es lo que Dios dice. Les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio. ¿Has visto eso? Hombre y mujer ejercen dominio sobre el resto de la creación como plan de Dios.
Pero el hombre fue creado primero. Génesis 1 nos relata la creación. Génesis 2 es como si abres Zoom y ves las cosas de manera más específica. Y ahí Dios nos cuenta que primero creó al hombre. Capítulo 2, versículo 18, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Con lo cual, otra vez, no hay que hacer aquí volteretas y malabarismos. El hombre estaba solo. El hombre había sido creado primero. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Todo esto está ocurriendo, el hombre está solo ahí, y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Aquí Adán está ejerciendo ya su responsabilidad como primer creado, pero no hay una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Aquí no hay igualdad. El hombre mismo está diciendo: este es el plan de Dios, no es una cuestión de superioridad o inferioridad. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada, pero sí que hay claramente un orden que es significativo en el Antiguo Testamento, donde se nos muestra la realidad de que el primer nacido tenía ciertas responsabilidades, ejercía un rol principal. Y en este relato mismo de la creación vemos que Dios le dio al hombre ese rol de responsabilidad. Le vemos con la responsabilidad de poner nombre a todas las criaturas vivientes. El texto dice que como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Le vemos también con la responsabilidad de enseñar a la mujer en cuanto a la voluntad revelada de Dios. Porque cuando Dios dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la mujer aún no había sido creada. Lo dice anteriormente, versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ahí también están los roles identificados. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y luego cuando llegas al capítulo 3 ves que la mujer sabía esto. Lo sabía porque era la responsabilidad del hombre enseñárselo. Y vemos también esta prioridad, este rol diferente del hombre, porque aún después de caer en el engaño de la serpiente, y recordad, Pablo lo va a decir en un momento, que fue la mujer la que fue engañada primero, ¿verdad? El texto lo dice claramente. Sin embargo, en el capítulo 3 y versículo 8, Dios se dirige primero ¿a quién? Al hombre. ¿Es Dios un Dios que no sabía lo que había pasado? ¿Podemos pensar de esa manera? No, es un Dios que había puesto la responsabilidad principal sobre el hombre en cuanto a ese cuidado espiritual. Y el Señor Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día, le oyeron, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y no puede ser que Dios llamó al hombre en el sentido de hombre y mujer, en el sentido de ser humano, porque quien contesta en el versículo 10 es el hombre. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y seguimos el diálogo. Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre, romántico como siempre, responde: la mujer que tú me diste. Dios le pide cuentas al hombre. Y este es el argumento de que Dios lo decidió así. Y esto es lo que Pablo dice: el hombre fue creado primero. No es resultado del pecado que el hombre es llamado a ejercer autoridad en el hogar y en la iglesia.
Es el diseño de Dios. Ahora tenemos un segundo argumento. Pablo dice que la mujer fue engañada. Y notad esto, es interesante cómo Pablo lo expresa. Versículo 14, volviendo a 1 Timoteo 2, Adán no fue el engañado. Esto puede crearnos ciertas dudas. O sea, ¿Adán no fue engañado? ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Pablo está simplemente apuntando a lo que ocurrió en aquella escena. A la sutil habilidad del engañador por excelencia de ir a la mujer. Pablo está hablando aquí no de que la mujer es más propensa a ser engañada. Eso es un error. Eso no es lo que el pasaje dice. Pablo no está hablando aquí de esencia. No está diciendo hombres tienen que dirigir la iglesia porque es que las mujeres son más fácilmente engañadas. Para nada está diciendo eso. Nos está llevando a Génesis 3. ¿Y qué es lo que pasa en Génesis 3? Lo que pasa en Génesis 3 es que el enemigo de Dios ataca el diseño de Dios. Génesis 3 nos muestra a la mujer actuando de manera independiente. Cuando el engañador llega y comienza el diálogo con ella, ¿es ella una mujer humilde que va a buscar la ayuda de su marido? ¿Y va a tratar esta situación sabiendo que es el rol principal el de su marido? Pero vemos al hombre también actuando de manera negligente. Porque ante esta situación de la mujer siendo engañada, ¿qué hace el hombre? La respuesta es nada. Bueno, no es nada. La respuesta es, él renuncia a su rol. Y entonces la mujer dirige. La mujer come y la mujer le da y él come. Eso es lo que Pablo está apuntando aquí. La distorsión del diseño de Dios. Notad que el primer ataque del enemigo fue un ataque a los roles precisamente. Notad que aquel que se nos describe en la Biblia como astuto, como inteligente, como el experto en la mentira, no hace las cosas por casualidad. Eva tendría que haber respetado la autoridad de Adán. Y Adán tendría que haber corrido a proteger a Eva. ¿Pero qué pasó? Ambos pecaron. Y el resultado del pecado fue el deseo orgulloso de la mujer de usurpar el rol que le correspondía al hombre y el deseo orgulloso del hombre de someter por la fuerza a la mujer en vez de cuidarla y protegerla. Y por eso Dios les dice directamente a la mujer, Génesis 3:16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué significa esto? Tu deseo será para tu marido. La misma palabra es usada en el capítulo 4 y versículo 7 para describir la relación de Caín con el pecado. Si haces bien, le dice Dios a Caín, Génesis 4:7, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Ahí está esa palabra, te codicia. Su deseo es por ti, literalmente. Pero tú debes dominarlo. Notad que eso es lo que está diciendo. No habla para nada aquí de un deseo íntimo, un deseo sexual de la mujer al marido. Eso no tiene sentido, porque Dios había creado eso como algo bueno entre el marido y la esposa. Dios está hablando de ese deseo de usurpar el rol que Dios le dio al hombre. De la misma manera que el hombre deja a un lado negligentemente su rol de pastorear, de cuidar, de proteger a su esposa. Como Pablo va a explicar también en Efesios capítulo 5, lo deja a un lado y lo único que le preocupa es mantener por la fuerza esa posición. Eso es lo que sucedió.
Y ahora finalmente llegamos al versículo 15, un versículo extraño, ¿verdad? Que la mujer o las mujeres se salvarán engendrando hijos si permanecen fe, amor y santidad con modestia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿De qué está hablando? Bueno, no está hablando de la salvación en términos de la salvación de la condenación por los pecados. Notad esto, el apóstol conocido por proclamar la salvación por la fe, ahora está diciendo que en el caso de las mujeres la salvación es por obras, por lo que hacen. No. Esto es tan sencillo como volver a pensar que Pablo está hablando de roles todo el tiempo. ¿De qué se va a salvar? Este verbo salvar puede significar también liberación o restauración. Tiene un significado amplio y el contexto es el que nos marca el significado. Y Pablo está apuntando aquí, desde el versículo 14, a ese estigma que quedó sobre la primera mujer cuando fue engañada completamente. El mismo estigma que quedó sobre el primer hombre, ya que, como Pablo dice en Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre. Y notad otra vez esto, Pablo no ha leído bien Génesis, la mujer pecó primero, pero ¿quién era responsable? Y el pecado entró por el hombre. Y eso es lo que demostró Génesis 3, eso fue el resultado del pecado. Por eso lo que el apóstol está señalando aquí en el versículo 15 es el hecho de que la mujer es liberada de tal estigma cuando sí se entrega al rol para el cual fue diseñada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si la mujer se aparta de lo que la primera mujer hizo, caer en el engaño y pretender usurpar el rol que no le correspondía y se dedica a su rol de acuerdo al diseño de Dios, eso la va a salvar de cualquier estigma. Eso es lo que ella tiene que hacer. Ahora, Pablo lo primero que dice aquí es, se salvará engendrando hijos, pero no es todo lo que dice. Obviamente, no todas las mujeres engendran hijos, pero solo mujeres engendran hijos. Este es el rol de la mujer. Esta es parte de su función. Y no un mero dar a luz, sino la crucial labor de criar a sus hijos, ayudando a su marido en la noble tarea de criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto lo vamos a ver dentro de poco en Colosenses capítulo 3. Pero también es fe, permanecer en fe. ¿De qué nos habla esto? De perseverar en su confianza en Dios, de demostrar su fe por medio de obedecer a Dios. Eso es la fe. Eso es el amor también. El amor leal a Dios. Y la santidad, esa búsqueda de hacer aquello que agrada a Dios. Con modestia, vuelve a repetir Pablo. ¿Qué es esto? Esto es la mujer ejerciendo el rol que Dios le dio. El pecado es el problema, hermanos. Esto es lo que tenemos que decir ahora al terminar. El pecado es lo que destruye el perfecto diseño de Dios. Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y la solución es la lección número 1 de toda la Biblia, es el punto A, la solución es Cristo. Cristo murió para liberarnos del pecado. Cristo, con su sacrificio y con su espíritu, transformó nuestro ser, transformó nuestro corazón para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Así es como la Iglesia pone en alto la verdad. Pero son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles para hablar de este tema. Y para hablar de este tema según lo que Dios dice. Son tiempos en los que debemos mantenernos firmes en las Escrituras y permanecer prisioneros de la palabra de Dios. Por eso quiero terminar
con un reto para las mujeres, pero ojo, un reto en el que los hombres debemos implicarnos totalmente. Y no ser, hombres, escuchadme, no ser como muchas veces somos, actores pasivos como Adán, como el primer hombre. No podemos negar que nos parecemos a nuestro padre Adán. Y tenemos que reconocer que muchas veces lo que somos es pasivos. No asumimos nuestra responsabilidad. No nos entregamos plenamente, si somos casados, a proteger y cuidar a nuestras esposas. Y si somos llamados a ejercer autoridad en la iglesia, a hacer lo mismo con todas las mujeres de la iglesia. El reto es, primero, queridas hermanas, que ante este pasaje hagáis un diagnóstico riguroso de vuestras motivaciones. ¿Qué es lo que está en vuestro corazón? Aún al punto de reflexionar en cuanto al mensaje que dais con la manera en que venís a adorar a Dios. Primero, haz un diagnóstico riguroso de tus motivaciones. Segundo, ten un discernimiento realista de la maldad a nuestro alrededor. Piensa una vez más en esto. No te dejes engañar por un modelo de mujer que no honra a Dios y que no se corresponde con la verdadera mujer. La verdadera mujer es lo que Dios dice, ¿quién la creó? El reto continúa además con aceptar el desafío radical de ser la mujer que Dios quiere que seas. Y obviamente no vas a recibir el aplauso del mundo. Y tristemente, tampoco vas a recibir el aplauso de algunas mujeres creyentes. Mujeres que siguen cristianas y que no creen esto. Por último, el reto termina con el llamado a defender con tu actitud el rol que realmente dignifica a la mujer. Pero no me entiendas mal, que nadie me entienda mal, no estoy haciendo un llamado a una lucha social. Este es el llamado antiguo y aún vigente de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Maestro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos para protegernos del engaño, de la mentira a nuestro alrededor. Y Padre, te ruego que nos ayudes a estudiar tu palabra con seriedad, con sobriedad, con cuidado, con esfuerzo, para que de ninguna manera nos apoyemos en opiniones humanas o seamos arrastrados por tendencias, por modas, por las influencias que no vienen de ti. Oh Señor, danos el valor a todos de ser fieles a tu palabra. Y que la iglesia aquí en Pontevedra esté caracterizada por hombres y mujeres piadosos, que piensan y actúan de acuerdo a tu voluntad, cuyo único deseo y objetivo es glorificarte y poner tu verdad en alto. Y Señor, oramos con esta confianza porque sabemos que hay uno que tomó nuestro lugar en aquella cruz. Hay uno que anuló la enemistad no solo entre hombres y mujeres, sino la enemistad entre el pecador y el Dios Santo. Gracias porque en aquella cruz tú nos salvaste. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.